Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios me le bendiga a todos, que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Le damos las gracias a Dios porque nos ha dado un día más, un día del cual tú y yo no somos merecedores de este día, porque ciertamente la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es decir, esto está en Romanos 3:23. El tema de hoy que Dios nos tiene para nosotros es: Dios sufre y la gente sufre. Hemos llegado a pensar, y me incluyo porque soy un ser humano, de que si Dios sufre, se han oído, se han llegado a mis oídos eh, hechos de personas que han sucedido, de que por qué si Dios existe, por qué permite tantas cosas. Bueno, para este tiempo estamos, por ejemplo, pasando por una experiencia de peste, lo que le llaman hoy el coronavirus. Es una peste a nivel mundial, y tal vez, quizá en el corazón de muchos ha llegado el pensamiento de que por qué si Dios existe, si Dios es amor, por qué permite que sucedan estas cosas. Pero déjame decirte, hermano, que aunque Dios permita que sucedan estas cosas, no quita la existencia de Dios, no quita de que Dios sea amor. ¿Y cómo sabemos esto? De que Dios existe, de que Dios es amor. Mira, cuando Dios creó a Adán y a Eva, está en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, verso 26 y 27, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En el hombre no existía nada malo, no había pecado en el hombre. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre estaba desnudo, pero no sentía vergüenza. Es decir, porque estaba en la gloria de Dios. Es decir, estaban instituidos en su gloria. Por eso vemos que en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es decir, quiere decir que si fuimos destituidos, era porque antes, cuando el hombre fue creado, fue instituido en esa gloria. Es decir, el hombre reflejaba el carácter de Dios. Era hijo de Dios. Pero una vez que el hombre peca, cuando Dios le da su santa y divina ley y le da este mandato diciéndole que podéis comer de todo fruto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que coma de él ciertamente moriréis. Y cuando el hombre peca y la mujer peca, entonces se hacen enemigos de Dios. Ya no son hijos, sino ahora son enemigos de Dios y tienen que morir. Pero fíjate, es tanto así que Dios, como su palabra lo dice, es amor, tiene misericordia. Y Dios le mostró a Adán y a Eva que el Evangelio, Dios le explicó a Adán y a Eva el Evangelio. Por eso vemos que en Génesis capítulo 3, vemos que el hombre y la mujer fueron vestidos de túnica de pieles. Es decir, cuando Dios le explicó a Adán y a Eva el Evangelio, que significa buena noticia, es decir, Adán y Eva creyeron. Como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que estaban escuchando Adán y Eva? Cuando Dios le explicó el Evangelio a Adán y a Eva, entonces ellos
creyeron, vino la fe por el oír a Dios. Dios le explicó que ese cordero que ellos iban a sacrificar era el Hijo de Dios, que una vez iba a venir al mundo en carne y que iba a morir en lugar de Adán y de Eva para darle salvación a todo el mundo, a todos nosotros. Ahora bien, ¿qué hubo en Adán y Eva? Que al oír la palabra de Dios vino la fe, pero cuando el Espíritu Santo le convenció de pecado, entonces ellos se reconocieron como pecadores. Entonces, al reconocerse que fueron pecadores, entonces el Espíritu Santo provocó el verdadero arrepentimiento en ellos, lo que se debe provocar en nosotros hoy, un verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para otra vez reflejar la imagen de Dios. Es decir, Dios nos está llamando a nosotros a volver al principio, como cuando creó a Adán y a Eva, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre peca, pierde la imagen y semejanza de Dios. Entonces, como el tema es Dios sufre y la gente sufre, pregunto, ¿sufrió Dios cuando Adán pecó? ¿Sufrió esto Dios? Claro que sí. Le costó la vida a su hijo. Tu pecado y mi pecado le costaron la vida al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Claro que le dolió a Dios. Claro que Dios sufre. Claro que Dios se aira. Dios no tolera el pecado. Dios no transige con el mal. Claro que Dios se aira. Claro que Dios sufre. Ahora, ¿qué es lo que causa que Dios sufra y la gente sufra? Lo que causa que Dios sufra y la gente sufra es nuestra acción. Nuestra acción causa que Dios sufra. Influencian. Nuestras acciones causan que la gente sufra. Nuestros familiares, nuestra esposa, nuestro esposo, los que tienen esposos, aquellas mujeres y aquellos hombres que tienen su esposa, causan que sus esposas sufran por sus acciones, sus hijos sufran por sus acciones, pero hay que hacer un ojo aquí, porque hay acciones que nosotros hacemos que Dios sabe que es con buena intención y tal vez la persona piensa que tú estás actuando de una manera que lo está haciendo sufrir y piensa que se lo está haciendo a propósito. Hay que hacer un ojo, no todo el tiempo la persona actúa para hacer daño. Quizá la persona a quien está sufriendo por ti, quizá pueda pensar y creer que tú lo estás haciendo a propósito o que le está haciendo daño. Y cuando viene a ver, tú fuiste con integridad de corazón a hacer tal acción. Una acción buena que no una acción mala. Pero la persona lo puede interpretar como que tú le estás haciendo daño. Y eso puede causar ira en la persona. Pero, cuando sabemos que estamos haciendo lo malo, a Dios nadie lo confunde. Dios sabe que tú o yo estamos haciendo algo malo y eso provoca su ira. Provoca tristeza también en Dios, porque Dios sufre. No crea que Dios está en su trono sentado allí con su cetro, como aquel que no le duele los que hoy en día están muriendo por un coronavirus, los que hoy en día están muriendo por una peste. No crea que Dios no está sufriendo eso. Claro que sí, Dios lo está sufriendo. Hay muchos principios bíblicos que dicen que Dios sufre en la palabra de Dios. Muchos principios bíblicos. Por ejemplo, cuando Adán y Eva se reconocieron como pecadores, fueron vestidos de túnica de pieles, que simboliza la justicia de Dios impuesta en Adán y Eva una vez que se arrepintieron. El arrepentimiento bíblico, se arrepintieron, aquel arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. Una vez, entonces, ellos tenían que otra vez volver a guardar la ley divina de Dios, pero ya no poniendo su propia justicia, sino la justicia de Cristo que quita el pecado del mundo. Tuvieron hijos, Adán y Eva.
Pero ya esos hijos no eran conforme a semejanza de Dios, porque nacieron con tendencia al pecado, ya no pueden reflejar la gloria de Dios. Para reflejar otra vez la gloria de Dios, tiene que ser en Cristo Jesús. Hay que vivir una vida en Cristo para poder reflejar la gloria de Dios, para poder hacer buenas obras, para bendecir a mi hermano, porque recuerden la palabra influencia. Lo que yo haga puede influenciar a una persona que se enoje, a que se entristezca, incluso hasta que se quite la vida. También esas influencias pueden influenciar a Dios a que se enoje, a que se aire, a que se entristezca, porque la misma palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se entristece por nosotros también. Fíjate, cuando Caín y Abel, que eran hijos de Adán y de Eva, muchos se saben la historia, muchos saben que Caín mató a Abel. Ahora, ¿tú crees que Adán y Eva no sufrieron esto? ¿O tú crees que Dios no lo sufrió? Aunque Dios lo permitió, Dios lo sufrió. Dios lo permite, sí, porque nosotros somos responsables. Aquí tenemos la responsabilidad de decidir estar del lado de Dios o convertirnos a Dios para reflejar la imagen de Dios nuevamente, lo que reflejaba Adán y Eva, la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios sufre? Si nos vamos al libro de Jeremías, el capítulo 15 de Jeremías, aquí podemos ver cómo Dios sufre. Y lo voy a leer desde el verso 1 al verso 9. Vamos a leerlo por ahí. Y dice: entonces Jehová me dijo, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalo de mi presencia y que salgan. Y si te preguntan, ¿a dónde saldremos?, les dirá que así ha dicho Jehová: el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestia de la tierra para devorar y destruir. Los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. Aunque lo aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Fíjate cómo dice Dios: estoy cansado de tener compasión. Es decir, Dios es amor y Él es grande en misericordia. Pero hermano, debemos entender que todo tiene un límite. Dios a ti te está llamando y a mí también. Apártate del mal, conviértete de tu mal camino, apártate del mal. Eso fue lo que pasó con esta gente también. Dios muchas veces le dijo: apártate del mal, conviértete de tu mal camino. Pero tiene un límite, hermano. Llega un momento que se acaba el tiempo de gracia y ya, como nosotros no queremos oír, no queremos entender, entonces de haberle causado tanta tristeza a Dios y tanta ira, llega un momento que Dios dice eso: estoy cansado de tener compasión. Es decir, mira todo lo que Dios aguanta, todo lo que Dios soporta.
hasta el punto que Dios dice, estoy cansado de tener compasión porque todo tiene un límite. Nosotros, tú y yo, estamos siendo llamados y somos responsables de reflejar la gloria de Dios tal y como Adán y Eva fueron creados al principio. Adán y Eva reflejaban el carácter de Dios, reflejaban la gloria de Dios, que es su carácter. Pero Dios otra vez quiere llevarnos al principio, a donde inició todo, como cuando Adán y Eva, pero ahora es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no creamos que la misericordia de Dios no tiene límite, tiene un límite. Y fíjate que sí hacemos sufrir a Dios y hacemos sufrir a los demás, porque si cada ser humano escuchara la ley divina de Dios y entendiera que hace sufrir a Dios a su hermano, el que creó el coronavirus, ¿verdad? Si le llega por la mente crear el coronavirus teniendo temor de Dios, la persona hubiese dicho, oye, pero si yo hago una cosa como esta, causaré tristeza en el corazón de Dios, en su Santo Espíritu, y causaré tristeza en cada familia del mundo, porque ahora está sufriendo, ahora mismo está sufriendo mucha familia en el mundo que esta peste le ha matado, pero Dios ha permitido que todo esto acontezca, pero mezclado de misericordia para que nos enderecemos. Hermanos y hermanas, estamos siendo llamados otra vez por la palabra de Dios a reflejar su carácter, su gloria. La ley de Dios representa también el carácter de Dios. No desechemos hoy la ley de Dios ni a nuestro Señor Jesucristo, porque si desechamos la ley de Dios, ¿cómo reflejaremos su carácter también? ¿Cómo? Fíjense cómo están las naciones: matrimonio gay, fornicación, gente que todavía no se han casado, adulterio, gente que tiene su esposa y se acuestan con la mujer de su hermano, mentiras, nos hablamos mentiras unos a otros. Y todo eso, ¿tú crees que no hace sufrir a Dios y a tu hermano? Claro que sí, pero todo tiene un límite. Piensa en esto, que Dios nos bendiga a todos y que Dios derrame bendiciones sobre todo. Y gracias a Dios porque nos ha dado un día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.